Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí toda la vida me gustó mucho la música, me gustaba mucho bailar en aquel tiempo. Y hay canciones que cuando uno las oye como que hacen clic, ¿no? Y hay una canción que escribimos hace como 4 o 5 años atrás, pero que tiene que ver con un pasaje de la Biblia que es muy poco conocido, y es muy poco conocido porque el versículo que viene después de esos dos versículos es demasiado conocido, entonces opaca todo lo que está a su alrededor. Estamos hablando de Juan capítulo 14 y 15, donde dice que, como dice el Señor Jesús, que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pensando en eso, decía yo, sería bueno escribir una canción sobre eso. A Vanessa no le gusta cuando hago esto, pero es que no quiero cantarla con piano, quiero cantarla a capela. Porque si usted escucha la letra de esta canción y le mete mente, como dicen los muchachos por ahí, usted puede entender lo que realmente es el Evangelio. Y dice, fuiste, usted se la sabe, ¿no? Levantado para que todos mirasen a ti. Fuiste crucificado para que seamos salvos por ti, Rey de Reyes, Señor de los señores. Te adoramos, te exaltamos, damos honor a ti, Rey de Reyes, Señor de los señores. Te esperamos. Te esperamos y anhelamos, queremos estar junto a ti. Fuiste levantado para que todos mirasen a ti. Para que seamos salvos por ti, Rey de Reyes, Señor de los señores. Te adoramos y exaltamos, damos honor a ti, Rey de Reyes, Señor de los señores. Te esperamos, te anhelamos, queremos estar junto a ti. Te esperamos, te anhelamos, queremos estar junto a ti. Saben, desde la vigilia que tuvimos en Santa Clara en junio. ¿Fue junio? No, fue en marzo. La primera vigilia que tuvimos en Santa Clara. Que fue sin instrumentos musicales. Yo creo que en el cielo Dios no va a querer instrumentos musicales, porque se oye tan lindo cuando el pueblo canta, cuando todos están cantando las mismas canciones. O sea, ustedes están allá y quizás no se dan cuenta, pero yo cuando hago silencio y los escucho cantar, no se oye ni siquiera desafinación, se oye una melodía hermosa. Yo creo que eso es lo que Dios realmente quiere. Quiere que nosotros
le exaltemos, le adoremos, lo hagamos de manera espontánea. Yo creo que para Dios, no importa si usted desafina, para mí usted desafina, pero para Dios es una melodía de su corazón. Yo agradezco a Dios por las cosas que me ha dado. Yo nunca compuse una canción hasta que quise componerla para Dios. Yo iba en mi carro muchas veces manejando hace muchos años atrás y yo decía, quiero cantarle algo a Dios. Y de repente empezaban a venir palabras a mi mente y agarraba como una palabra, por decir hierba, y empezaba a decir, la hierba la hizo Dios, y empezaba a cantar yo en el carro solo. Y un día estaba en Callecú, me tocaba predicar ese día y yo tenía la costumbre, ya no lo hago de esa manera, pero yo llegaba y como tenía confianza con las personas que cuidan la iglesia, les pedía que me abrieran el último salón de abajo y me encerraba allí a adorar a Dios. Y mientras estaba allí en silencio, recordando el mensaje, porque eso es lo que hago, me pongo a recordar el mensaje, estaba ahí solo y de repente empecé a cantar. Es un coro que la gente vieja de estar aquí se lo saben, que no lo cantamos mucho, pero decía así, hoy vengo a tu río, ¿se acuerdan? Bueno, eso salió así. Y después Dios me pone y me dice, me recuerda que la Biblia habla de que cantemos cántico nuevo. ¿Y un cántico nuevo qué es? Un cántico nuevo en esencia es lo siguiente, es una persona que se ha convertido de su mal camino para servir a Dios. Su vida se convierte en un cántico nuevo para Dios, una alabanza para Dios. No es cantar canciones sí son cánticos nuevos y todo lo demás, pero realmente un cántico nuevo es cuando tú cambias tu manera de vivir y empiezas a vivir una vida para Dios. Entonces tu vida es un cántico de alabanza a Dios. Tu manera de vivir expresa una alabanza a Dios. Nosotros debemos vivir de esa manera. Nuestra vida debe ser una expresión de alabanza a Dios. La gente debe ver en nosotros a Dios, debe glorificar a Dios, debe regocijarse, debe decir, esta persona, al principio quizás ni nos quieran, pero si nosotros nos comportamos como a Dios le agrada, ellos tienen que ceder. Bueno, a menos que nos maten antes, porque a eso también pasa eso, ¿no? Pero no, ellos tienen que ceder. Y para eso nosotros tenemos que centrar nuestra vida en la palabra. Mire, su conversión es como la letra de la canción, ¿ok? Pero, por ejemplo, hace un rato le decía Vanessa a Joselín, no recuerdo cuál, pero re menor, por decirle algo. Pero para poder Joselín tocar en re menor, él tiene que haber estudiado y saber qué es re menor. ¿Ok? Entonces los acordes de la canción, que es su vida, que es su letra, están en la palabra. Aquí están los acordes. Son los que le dan forma a la melodía que realmente es su vida para Dios. Sin la palabra, usted, su vida suena mal, su canción suena mal. Porque no está llevando los ritmos, los tiempos y todo lo que requiere una canción para que funcione, para que suene bien. Entonces, nosotros debemos apegarnos a la palabra. Me ha gustado mucho este pantallazo, porque lo que hemos hecho es un pantallazo del libro de Romanos, y al principio ni siquiera pensé hacerlo de esa manera, pero en la medida que fui avanzando, Dios me fue mostrando lo que quería. Entonces, nosotros hemos estado leyendo capítulo tras capítulo y regresamos a los primeros capítulos que no habíamos leído, y hoy cerramos con el capítulo 4. Y en el capítulo 3 de Romanos termina diciendo que la justicia de Dios es por la fe, y afirmando que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Y eso ya lo hablamos la semana pasada, porque la ley hablaba de la fe que íbamos a tener nosotros, y al nosotros tener esa fe,
estamos confirmando lo que la ley, lo que estaba escrito en la palabra anteriormente. Ahora, el capítulo 4 continúa por el mismo camino, hablando de las mismas cosas, afirmando y reafirmando y confirmando que la justicia de Dios es por gracia y por fe, no por obras. Y esto es algo que nosotros tenemos que atesorar. Porque imagínense que usted tuviera que, Edita ponía el ejemplo hace un rato de la anécdota esa de la roca. Es muy conocida y pues cada quien la cuenta a su manera, pero ella trató de resumirla, así que obvió algunas cosas allí. Ayer también hablaron del hombre ese que supuestamente era honesto, pero no era íntegro. Yo le digo algo, yo no creo en eso. O sea, no hay manera de que tú seas honesto y no seas íntegro. Déjeme explicarlo de esta manera. Tú puedes tener un acto de honestidad, pero eso no te hace honesto. Tú eres honesto cuando tú vives honestamente todo el tiempo. No es lo mismo tener un acto de honestidad que ser honesto. Es distinto. La honestidad y la integridad van de la mano. Entonces, la diferencia ahora sí entre la integridad y la honestidad es que tú no puedes hacer actos de integridad. O eres íntegro o no lo eres. Y ahí sí hay una diferencia clara. Pero el punto es el siguiente. Nuestra vida debe mostrar, nosotros debemos estar afirmando, y es por la fe, no es porque yo haga algo o piense en algo o crea algo, no, es por la fe, es por creer en Dios. Cuando leo, por ejemplo, el libro de Romanos, en especial los primeros 11 capítulos, pienso en la necedad, en la necedad de tratar de ganar el cielo haciendo obras. Es algo que personas ignorantes de la Biblia, y es algo de personas ignorantes de la Biblia y de personas necias que cierran su corazón a la verdad bíblica. Tan solo en los capítulos 3 y 4 el apóstol dice más de 5 veces que la justicia, y llámese salvación, es por la fe y por la gracia, no por obra. Lo dice muchas veces, nada más en estos 2 capítulos. Entonces, como ya dije, es una necedad seguir insistiendo en querer ganar el cielo por obras. Pensemos un poco en esto antes de que entremos en el texto. Usted tiene 2 hijos, ¿ok? Mire, usted tiene 2 hijos. Uno de sus hijos es muy trabajador. Él trabaja duro porque él quiere ganarse el afecto de sus padres. Entonces él, para ganarse el afecto de sus padres, él trabaja y trabaja y hace, todo el tiempo está haciendo cosas. Ahora, el otro hijo es muy afectuoso. Él siempre quiere estar pegado cerca de sus padres. Este otro hijo también hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, pero si la cosa no es tan urgente o tan importante, él prefiere estar con sus padres. Es más, él prefiere trabajar al lado de sus padres, él prefiere acercarse a sus padres y trabajar con ellos, pasar el tiempo con ellos porque le gusta estar con sus padres. Él sabe que no tiene que ganarse el afecto de sus padres porque ya lo tiene. Él no va a hacer ningún esfuerzo para ganarse el afecto de sus padres porque él ya lo tiene y él lo sabe. ¿Ok? Entonces, para ese muchacho no hay nada más placentero que estar con sus padres. Ahora, la pregunta sería, por ejemplo, si yo no les hubiera hablado del segundo hijo y nada más le hablo del primero, ustedes seguro dirán, no, seguramente el ser humano se apega a ese hombre trabajador, a esa mujer trabajadora. Pero ya les hablé del segundo. Y la pregunta sería, ¿cuál cree usted que Dios escoge? ¿Cuál usted cree que Dios realmente va a mirar con mayor agrado? Bueno, la Biblia responde eso. Porque el primero es como Marta. Y el segundo es como María, que escogió la buena parte. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación. Si usted es salvo, entonces usted hace lo que agrada a Dios. Ya, déjeme repetírselo. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación. Si usted es salvo, usted hace lo que le agrada a Cristo. Es una consecuencia y no un resultado. O sea, no es
por las obras, sino que nuestras obras son consecuencia de nuestra salvación. Ahora, entrando en el capítulo 4, dice el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es claro que Abraham fue justificado porque creyó, no porque hizo nada. Ahora, Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Imagínese, usted está bien tranquilo aquí en Willem, tiene toda su familia aquí en Willem, tiene un buen pedazo de terreno donde puede, si no tiene su casa, pues tiene, por su familia tiene terreno donde usted puede construir su casa, tiene un buen trabajo, le va muy bien, y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Deja todo eso y vete a donde yo te diga. Ni siquiera le dice a dónde va, solo le dice, sal de aquí y empieza a caminar. Y Abraham hizo eso. Él agarró y se fue. Ni preguntó para qué ni para dónde, sino que arrancó y se fue. Si alguien tenía obras era Abraham. Pero lo que pasa es que Abraham hizo eso no para ser salvo, él hizo porque ya creía en Dios. Para poder hacer algo de eso yo tengo que creer. Él creyó a Dios y se movió según todo lo que Dios le mandó. Entonces es importante que nosotros entendamos, la salvación no tiene ninguna otra cosa. No hay nada más que hacer que creer. Sin embargo, el que cree actúa de acuerdo a lo que cree. No hay tal cosa como que yo creo y hago otra cosa. De repente dice, no, yo creo en Dios y soy borracho, soy fornicario, soy adúltero. No crees en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no voy a la iglesia porque no es necesario. Tú no crees en Dios. Porque el que cree en Dios viene a la iglesia. Quizás no venga a esta, pero va a otra. Va a donde Teófilo, pero va a la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque Dios lo manda. Y segundo, porque ¿cómo tú vas a crecer en el evangelio si no, primero, tienes contacto con la palabra? Segundo, si no tienes quien te enseñe cómo leer la palabra. Tercero, si no tienes un ejemplo de vida. Y eso es lo que se tiene en la iglesia. Y muchas otras cosas. Ahora, mire lo que este libro remarca una y otra vez. Versículos 4 y 5 dice, de ninguna manera. Bueno, vamos a leer 3. Pues que si alguno de ellos, no, pero tiene el capítulo 3. Y qué raro. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice? Bueno, me emplearon, me dieron un trabajo, soy chef, espero no envenenar a nadie. Pero cuando usted consigue un trabajo, ¿qué? ¿Le pagan por adelantado? No, usted trabaja por lo menos 15 días y cuando llegan 15 días, ¿el jefe qué? Le debe. Entonces, si fuera por obras, yo hago lo que tengo que hacer y ¿quién me debe? Entonces Dios me debe. Pero Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie. No hay nada que tú puedas hacer que comprometa a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sino el que cree en aquel que justifica al impío. O sea que nosotros tenemos que creer en Él. Y Él nos justifica. Entonces, nosotros tenemos que estar claro en algo. No es por obra. No es por hacer nada específico. Y viene el apóstol y da un ejemplo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventuranza. La gente, los predicadores,
La palabra bienaventurados en el original griego es Macarios, como un amigo que tenemos en la iglesia que se llama así. Y esa palabra tiene otros significados, como por ejemplo dichoso. Entonces a veces oigo a las predicadores diciendo, no, que bienaventurado significa 5 veces dichoso, 16, algunos dicen 16 veces dichoso. Leamos el contexto, leamos bien lo que está diciendo ahí. Sí, es dicha, pero una dicha que es producto de algo. Leamos la palabra y nada más, o sea, no tenemos ni que ir a un diccionario. La palabra dice bienaventurado. O sea, ¿qué es? Bien es bueno, y aventurado es de la aventura, de donde yo voy por un camino correcto. Y la dicha de nosotros es porque estamos en el camino correcto. Entonces, está en el camino correcto, dice el hombre al que Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se da cuenta? Está bien, está caminando por donde debe caminar aquel hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces dice, él cita y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, él está citando el Salmo 32, versículos 1 y 2. ¿Qué es el Salmo 32, versículos 1 y 2? Estamos hablando hace un rato de interpretación bíblica. Bueno, yo me voy al Salmo 32, pero no me quedo en el versículo 1 y 2. Yo leo para saber y entender qué es lo que está diciendo ese Salmo. No lo vamos a hacer hoy, pero yo les voy a más o menos indicar qué está pasando. En el Salmo 32, David está hablando de una experiencia que tuvo. ¿Qué experiencia? David pecó. ¿Cómo pecó? Fornicario, adúltero, homicida, mentiroso y otras tantas cosas. Y Dios lo confronta y él se arrepiente. ¿Ok? Ahora, en los versículos 1 y 2, ¿qué es lo que está citando Pablo aquí? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero en el versículo 5 del Salmo 32, dice David, mi pecado confesé. Mi pecado confesé. Ahora, ¿quién es el varón a quien Dios atribuye justicia sin obra? Aquel que confiesa su pecado. Aquel que se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta. Ese es el varón al que Dios no inculpa de pecado. No es por obra, es por fe. Y el trato que Dios tuvo con David allá en el Salmo 32, o en lo que él relata en el Salmo 32, aplica igual para usted y para mí. Allá en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, se me chispoteó. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo, dice él realmente, pero se refiere a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Confesar que somos pecadores. Entonces, es importante que entendamos que la ley que está basada en las obras no podía de ninguna manera ser el instrumento por medio del cual nos justificara Dios. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué dice el versículo 13? Y me salté un poco de cosas aquí. Ajá. ¿Qué dice el versículo 13? O sea, ya vimos la bienaventuranza, ¿ok? Y antes de llegar al versículo 13 vamos a leer los versículos 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar esto? De nuevo, es necesario que nosotros tengamos un conocimiento básico de la Biblia. Lo que está hablando el apóstol Pablo aquí se refiere a Génesis capítulo 15 primero. En Génesis capítulo 15, no recuerdo, creo que fue versículo 5, no recuerdo muy bien, dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento él no había sido circuncidado, ni siquiera en ese pasaje se habla del pacto ni de nada por el estilo. Ismael no había nacido, Isaac no había nacido. En el capítulo 16 nace Ismael. Y en el capítulo 17, Dios habla nuevamente con Abraham y hace el pacto de la circuncisión y le dice a Abraham que él y toda su descendencia tendría que ser circuncidada. Pero ya Dios le había contado por justicia para poder que se supiera que también nosotros estamos incluidos en ese pacto. Que la salvación es por fe. Como Abraham tuvo fe, todos los que somos de fe somos salvos, somos justificados, así mismo como lo fue Abraham. Dios estaba hablándole a Abraham en el capítulo 17 de su descendencia. Y cuando nos leemos así de manera no espiritual, no con los ojos del Espíritu Santo, pensamos en Isaac, en Jacob, en Judá, en Farés, y así en la descendencia de Abraham físicamente, pero él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de la descendencia de la fe. Él es padre de mucha gente. Dios le cambia el nombre y le dice que él es padre de mucha gente, refiriéndose a los que somos de fe, a los que creemos. Y los que han creído y los que creerán en el futuro, todos somos hijos de Abraham por la fe. Ahora, ¿por qué la ley no podía ser el medio por el cual nosotros pudiéramos ser salvos? Dice primero versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. O sea, cuando a Abraham se le da la promesa, la ley no existía. La ley vino a existir alrededor de 400 años después. Así que no tenía nada que ver, no tiene ninguna relación con lo que Dios hizo con Abraham porque la ley no existía. Así que no es por la ley. Pero sigamos. Versículos 14 y 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, ¿qué pasa? Si los que son de la ley, o sea, la salvación no podía ser por dos caminos. Ese es lo primero. O era por la ley, o era por la gracia. Pero no podía ser por los dos. Así que si los que son de la ley, o sea, los judíos, son los salvos, el resto de nosotros estamos fuera. Punto. Se acabó. Pero Dios lo estableció por medio de la gracia. Pero dice algo más. Dice que la ley produce ira. ¿Qué significa? Bueno, cuando un padre realmente quiere enseñar a sus hijos disciplina, quiere enseñarle a ellos orden, el padre establece reglamentos y los cumple de manera estricta. No me acuerdo de quién es, pero me acuerdo de un amigo que de años atrás, no me acuerdo quién fue que me dijo, pero él me decía, mi papá me decía, te hablo una vez. Y créeme, nos hablaba una vez, después de eso venía el rejazo. Así que ellos sabían que no podían jugar con su padre. Eso es la ley. Tú infringes la ley, tienes castigo. Por eso es que dice que la ley produce ira. ¿Qué es ira? El castigo que te viene por infringir la ley. Y la ley no es flexible. La gente es corrupta, pero la ley no es flexible. La ley debe aplicarse tal cual. Por eso es que uno de los problemas que tiene esta gente con este asunto que acabamos de pasar es que hubo un fallo de inconstitucionalidad.
Y todos esos presidentes que se saltaron ese fallo, porque los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema son de estricto cumplimiento. Así que los presidentes que se saltaron ese fallo para hacer esto ahora, tienen problemas. Si algún abogado los quiere demandar, tienen problemas serios. Porque la ley dice algo. Es más, en estos días estaba escuchando a alguien mencionar algo que me acordó, que un funcionario público, un diputado, decía que no había nada en la ley que se lo prohibiera. ¿Cómo una persona puede ser diputado y ser tan ignorante? Cuando tú eres empleado público, ¿ok? Tú no puedes hacer nada que la ley no te diga que hagas. Si la ley no dice que lo hagas y tú lo haces, puedes ir preso. Y un diputado no sabe eso. Pero nosotros que somos civiles, podemos hacer cualquier cosa que la ley no nos prohíba. ¿Sabía eso? Bueno, sépalo. Tiene que haber una ley que diga no se puede hacer. Entonces, cuando tú infringes la ley y digamos que te pillan, lo que viene es castigo. Entonces, mire que dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que no es de la fe de Abraham, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. A mí, este versículo es el que realmente me llama la atención. Porque dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Por qué la promesa es firme? Por el hecho de que sea por fe y por gracia. ¿Qué hace que la gracia y la fe den firmeza a la promesa? Bueno, es bastante sencillo. Encontramos la respuesta si nosotros nos vamos allá a Éxodo capítulo 23, de un hombre terrible llamado Balaam, que en cierto momento dice, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él ha dicho y no hará. Entonces, el punto es el siguiente, Dios es fiel. ¿Quién dio la promesa? Dios. Entonces la firmeza de la promesa, si nosotros creemos a la promesa, es firme porque eso está sustentado en Dios, no en mí ni en ti. Pero cuando es obra, está sustentado en mí. Cuando yo obedezco la ley, soy yo el sustento. Pero cuando yo hago lo que Dios dice, es firme porque la palabra de Dios es firme y eso no puede ser violado. ¿Se da cuenta? Entonces, es por fe y por gracia para que sea firme porque está sustentado en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber y entender que Dios es poderoso para cumplir cualquier cosa que haya prometido. Miren, Abraham lo llamó padre de muchedumbre o de muchas gentes. Cuando era viejo, cuando su hijo Isaac no había nacido y Sara era estéril. No solamente era estéril, sino que además ya no menstruaba, ya no tenía el proceso por el cual sabemos que es necesario para que un hijo nazca. Y la promesa era a través de Sara. Entonces, él estaba hablando de que Dios, dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, como si fueran. ¿Bueno? Como si fuesen. Entonces, vamos a, por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Isaías, si recuerdo bien, llama a Ciro mi siervo. ¿Ustedes saben cuándo nació Ciro? Ciro nació
más de 200 años después de que Dios le llamó mi siervo. Ciro no existía en la tierra y Dios ya estaba llamando a Ciro mi siervo. Y ella estaba diciendo qué es lo que Ciro iba a hacer cuando Ciro no existía. A Abraham le dijo padre de muchedumbre, mucha gente, cuando Isaac no había nacido. Y Sara era estéril. Es importante que nosotros entendamos estas cosas porque usted tiene que entender la fe de Abraham. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la fe de Abraham. Usted tiene que entender la fe de Abraham y usted y yo tenemos que creer como Abraham creyó. ¿Y cómo creyó Abraham? Bueno, la Biblia dice aquí, en el versículo 18, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios había dicho, tú vas a ser padre de mucha gente. Es más, de hecho, no, él no le dijo eso, perdón. Dios le dijo a Abraham, déjeme ver si lo pronuncio bien. Él le dijo a Abraham que ya no será tu nombre Abraham. A partir de hoy tú te llamas Abraham. ¿Qué estaba diciendo? De a partir de hoy tú dejas de ser padre enaltecido y desde hoy te conviertes en padre de muchas gentes. Pero ni siquiera había nacido el hijo de la promesa. Pero ya lo estaba llamando padre de mucha gente. ¿Qué está diciendo Dios de ti hoy? ¿Cómo te llama? ¿Saben que Dios sigue haciendo lo mismo? Dios sigue diciéndole a la gente y llamando a la gente de formas que no son como si fueran. Y Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza. No había esperanza. Eso no puede pasar. Me recuerda a la historia que cuenta precisamente un predicador que se llama Abraham. Sé que él estaba en Guatemala predicando y cuando él termina le llevan una ancianita y le dice, la ancianita le invita a su casa tarde en la noche. Él estaba cansado, no quería ir para ningún lado y le dijeron, vaya, le recomendamos que vaya. Y el hombre no quería ir, pero bueno, se fue así a regañadiente. Cuando llegaron a la casa, le empiezan a contar la historia. Y él estaba aburrido, no quería escuchar nada, pero estaba cansado. Y dice que la mujer empezó a contar, dice, cuando ella estaba joven, Dios le había dicho que iba a tener 5 hijos. Iba a tener 5 hijos. Y iba a venir un día que ella no iba a morir hasta que viera a sus 5 hijos predicando juntos. Entonces, cuando ella tiene el segundo hijo, después que tiene el segundo hijo, le hacen un vaciado. ¿Qué es un vaciado? Bueno, se quedó sin óvulos, sin ovarios, sin nada. Y así tuvo 3 más. Entonces, uno de esos hijos se convirtió en médico, era un tipo rebelde, parrandero, se fue a vivir a Alemania, allá lejos, y allá murió. Y dice que en Alemania la costumbre es que tenían que velarlo una semana antes de expatriarlo, antes de llevarlo a Guatemala. Cuando el hombre llega a Guatemala, la gente no quería decirle a la mujer, porque ya estaba anciana, de que su hijo había muerto. Y como todo el mundo conocía la historia, esta señora le va a dar un patatús y no querían decirle nada. Entonces, bueno, cuando llegó el momento, estaban preparando a la señora, le cuentan la historia, le dicen que el hombre había muerto y la mujer se va hacia atrás de la casa. Y todo el mundo, ¿qué va a hacer? Y todo el mundo preocupado, que no sé qué va a hacer. Y todo el mundo pendiente y la mujer aparece con un machete. ¿Y qué va a hacer? Y le dice, déjenme o le doy un planazo. Y dice que la mujer se paró frente al féretro. Dice, esos pedazos de sinvergüenza, hijo perverso. Toda la vida me has dado dolor de cabeza. Y has sido un perdido, un desvariado. Y ahora me quieres hacer creer bien que Dios es mentiroso. ¿Te paras o te mato de verdad? Y dice que el hombre empezó a toser y se levantó. Ahora, yo no estaba ahí. Si me preguntan si lo creo, yo sé que Dios puede hacer lo que sea. ¿Cuál es el punto?
Si Dios te da una promesa y la promesa no se ha cumplido y tú te mueres, tienes que volver a vivir porque Dios nunca falla. Porque Dios nunca se equivoca. Porque Dios nunca dice algo que Él no cumple. Déjenme ponerle otra historia, pero esto sí de la Biblia. Elías va caminando con Eliseo y para hacérselo rápido, después de varias cosas que Eliseo le decía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Al final le dice Elías, si me ves cuando fuere quitado de ti, dime qué quieres. Dime qué quieres que haga antes de que sea quitado de ti. Y Eliseo dijo que me den doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Bien. Eliseo lo vio, Elías fue llevado en torbellino y todo lo que sea. Si usted se va a la Biblia, yo no lo he contado todavía, pero si usted se va a la Biblia, a Eliseo le faltaba un milagro para hacer el doble de lo que hizo Elías. Y estando muerto, dice que iba la gente cargando un muerto y vinieron una bandada creo que era madianitas, dejaron caer el muerto tocó los huesos de Eliseo y se levantó. Aún con un muerto, Dios cumple su palabra. Dios no falla. La pregunta es si usted lo cree. Entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No había esperanza, no había posibilidad humana, pero Abraham creyó. Ahora, déjeme ver este asunto. Usted cree hoy, ¿y qué pasa mañana? ¿Y qué pasa al día siguiente de mañana? ¿Y qué pasa el próximo mes? Van pasando cosas. Entonces dice la palabra, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, cuando él ve toda la situación alrededor, porque eso es lo que pasa. De repente usted dice, bueno, Dios me dio una promesa, pero de repente todo se pone negro, todo se pone contrario, y usted tiene dos opciones, inclusive tres. La primera opción, no cree más. La segunda opción es, usted se debilita, o sea, en el momento de que, pero ¿cómo será? ¿Pasará? O no sé qué. Ahí usted puede volver a levantarse. Bueno, también pero la otra es, usted dice, no, Dios me dijo. Y si Dios me dijo, yo lo creo y punto. Abraham no se debilitó en la fe, sino que se mantuvo firme, aun cuando vio todos los obstáculos, que no eran pequeños ni eran menores. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y esta es una clave que usted no puede olvidar. Cuando usted está esperando algo que usted sabe que Dios le dijo y que demora en llegar, que parece que no llega, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que adorar a Dios. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Usted tiene que empezar a mirar a Dios y darse cuenta quién es Dios. Y cuando usted ve que la cosa está, que no se puede, usted tiene que levantar sus manos y adorar a Dios. Y tiene que decirle, Señor, yo no sé cómo va a pasar esto, pero yo sé que tú eres fiel. Y sé que eres poderoso para cumplir todo lo que tú has dicho. ¿Cómo creyó Abraham? Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en Dios, creyó a él. Debido a todo esto, debido a que él creyó en esperanza contra esperanza, debido a que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, debido a que él no dudó por incredulidad, debido a que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había dicho. Dice, por eso su fe le fue contada por justicia. Ahora usted quiere que su fe le sea contada con justicia. Bueno, agarre su Biblia, vaya a la casa, apréndase esto y aplíquelo a su vida.
Busque el rostro de Dios y sepa lo que Dios está diciendo de su vida, lo que Dios le está mandando a hacer. No viva para usted, viva para Dios. Es como, el otro día me recordaron el caso de este hombre en Colombia, en Bogotá, que el Señor le dice, quiero que vayas a Medellín y quiero que sepas que allá vas a morir. ¿Cuántos de nosotros obedeceríamos una orden como esa? Porque nosotros vivimos para nosotros, porque creemos que vamos a ser eternos, porque lo que tenemos aquí es para nosotros importante. Pero cuando lo importante es Dios, a usted no le importa lo que pase. Y lo importante siempre tiene que ser Dios. La fe de Abraham está en todo lo que creemos que Dios es tan poderoso que levantó a Jesucristo de los muertos. Dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, se refiere a la fe, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mire, si usted presta atención, Pablo nos dice una y otra 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 vez que creamos en el Dios Padre. Él dice, en el que levantó a Jesucristo de los muertos. Pero cuando tú crees en el que levantó a Jesucristo de los muertos, cree que Él lo levantó de los muertos de verdad. Cree que su sangre te limpia de pecado. Crees que eres redimido por esa sangre. Crees que vas a tener vida eterna. Crees que Él va a venir y estás esperándolo. Eso es creer en Dios. Eso es creer en Dios. Es por fe y solo por fe. No hay otra cosa. ¿Cómo puedo cerrar? ¿Cómo puedo concluir este capítulo? Yo creo que lo que Pablo dice aquí es tan claro que en realidad no necesita explicación. Pero de todos modos, vamos a ver. Justificación es sinónimo de salvación en la Biblia. Es como cuando de niños hacíamos alguna travesura y nuestros padres, por alguna razón, no nos castigaban. En ese momento decíamos, te salvaste, o nos salvamos, o me salvé. Varias veces me salvé. Solo que esto es mucho más grande que una travesura y un castigo de nuestros padres. Se trata de presentarnos delante de Dios como inmaculados, como si nunca hubiéramos matado ni siquiera una mosca, como si nunca hubiéramos hecho ningún pecado, como si nunca hubiéramos mentido, como si nunca hubiéramos robado, como si nunca hubiéramos fornicado, como si nunca hubiéramos adulterado, como si nunca hubiéramos hecho una torcedura de boca a nuestros padres, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Nos presentamos delante de Dios limpiecitos por la sangre de Cristo. Y tenemos que estar agradecidos por esto, porque de otro modo nos tocaría presentarnos delante de Dios enfrentados a la ley. Y la ley es inflexible, de modo que nuestros pecados serían castigados. Solo que ahora no, porque otro tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Piensa en eso. Usted piensa en su día a día, en algún momento usted se acuerda de Jesucristo. Jesucristo sanó a 10 leprosos y le dijo, vayan y preséntense al sacerdote y presenten la ofrenda que mandó Moisés. Y los 10 fueron a hacer lo que Jesucristo le dijo, pero solo uno regresó. Y ese uno nos representa a usted y a mí. ¿Cómo así, pastor? No era de la ley, era un samaritano, era un gentil. El único que regresó fue un gentil. Ahora la pregunta es si usted es como ese gentil o es como los que no regresaron.
La pregunta es si usted está agradecido o no está agradecido con Dios. La pregunta es cómo usted le devuelve, cómo usted regresa a Cristo. ¿Agradecido? ¿O menospreciando el sacrificio de Cristo? La justificación por fe tiene ciertas particularidades que ya expliqué. Solo se lo quiero resumir ahora de la siguiente manera. La fe no duda por ninguna razón. Es más, mientras más difícil la cosa, la fe más se afirma en aquel que es el objeto de su fe. Se agarra firmemente de que Él es poderoso para cumplir y no retrocede. Yo doy gracias a Dios porque realmente Él me ha dado la fe para permanecer. Cuando yo miro para atrás, yo digo, la única razón por la que no me he ido es porque Dios ha estado conmigo. Porque Dios me compró, me lavó, me limpió y me hizo suyo. Y de ahí ni retrocedo por nada. No hay nada ni nadie que me haga retroceder. Y confío en que Dios me va a sostener hasta el último momento. Manténgase firme. Crea lo que Dios ya ha dicho, porque Él lo va a cumplir. Déjenme decirles algo. Yo sé, algunas personas titubean, dudan, son inconstantes por una razón específica. Y la razón es que no entienden. Y a veces se sienten apenados porque no entienden. Y les da pena preguntar. No les dé pena preguntar. Por pena se puede ir al infierno. Esto no es, Dios no quiso nunca que la Biblia fuera fácil. Porque los flojos no van a entrar. La Biblia es para el que quiere realmente entrar. Y el que quiere realmente entrar sigue preguntando, sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue queriendo más y más y más y más y más y más de Dios. Así que yo quiero animarle hoy a que crea, a que no se deje marear por diferentes cosas en el mundo, ni por familia, ni por amigos. No se deje marear. Usted afírmese en la fe y camine de frente con el Señor. Y deje que el Señor haga la obra, abra los ojos. Vanessa hablaba hace un rato, mencionó hace un rato,